Una señorita melancólica y enfermiza. No encontraba interés en nada. Hasta ese día, su padre le trajo un regalo especial. Una sirena cuyo género aún no estaba definido. Esos ojos puros hicieron que por primera vez la señorita sintiera algo llamado interés. La inocente sirena, bajo la enseñanza enfermiza de la señorita, poco a poco comenzó a enamorarse. Justo en el momento en que él se enamoró completamente de ella, ella lo dejó. Cuando se volvieron a encontrar, aquella sirena que una vez fue inocente, se había transformado en un hombre oscuro y retorcido. Antes de recibir el regalo, la vida de Sevilla era como agua estancada. Nunca había sentido el amor de sus padres. Una madre enfermiza, y un padre retorcido. En casa existía una relación llena de restricciones y conflictos. Ese padre problemático no mostraba interés en ella, y no permitía que su madre saliera de la habitación. Hasta que, en sus últimos momentos, la madre pidió al padre que cuidara bien de su hija. Un padre perdido encontró finalmente una razón para seguir adelante. Su amor paternal tardío era también profundamente problemático. Traía animales como regalos uno tras otro. Si Sevilla decía que no los quería, él los transformaba en figuras decorativas y se los ofrecía nuevamente. Sevilla se hundía cada vez más en su vida estancada. Había heredado la constitución débil de su madre. Hacía tiempo que no sentía apego alguno por el mundo. Solo deseaba escapar de todo. Odiaba a su padre por mantener cautiva a su madre. En su diario había escrito muchas veces que nunca sería como su padre, un hombre obsesivo. Jamás encerraría a nadie en nombre del amor. Hasta ese día, su padre le trajo un regalo especial. Ella, con una expresión fría, le dijo que se fuera con el regalo. Pero cuando se desveló el contenido del regalo, los ojos de Sevilla se fijaron en el tanque de agua. La sirena flotaba tranquila en el agua. Parecía percibir algo. Abrió lentamente los ojos. Su rostro era tan hermoso que parecía sacado de un sueño. Cada detalle era tan perfecto que parecía irreal. Lo más impresionante eran sus ojos verdes esmeralda, que brillaban como cristales bajo el agua, tan puro como si no hubiera sido tocado por el polvo. Desde el tanque de agua, él la miraba con curiosidad. Sevilla se acercó lentamente al tanque. Su expresión fría fue reemplazada por una peligrosa emoción. Sus ojos eran profundos y ardientes, y en sus labios se dibujaba una fervorosa obsesión. En ese momento, ella sabía que había despertado la sangre de su padre. Gracias, padre. Cuando todos los demás abandonaron la sala, ella comenzó a presentarse obsesivamente ante la sirena. La sirena temblaba de miedo bajo su mirada. ¿Sabes algo? Tus ojos son tan hermosos como los de mi madre. Ella comenzó a compartir su historia con la sirena, hablando suavemente sobre los secretos de su familia, de su madre, quien había sido aprisionada en nombre del amor, y de sí misma, nacida en ese ambiente distorsionado. Al igual que su madre, ella nunca había salido de aquella mansión, pero ella soñaba con el día en que recuperara su salud, y pudiera ir con la sirena a ver la playa más allá de la mansión. Así pasó un mes. Ese día, Sevilla finalmente ya no estaba satisfecha con que la sirena fuera solo un espectador. Había investigado, y sabía que las sirenas podían hablar. La amenazó diciendo que, si no hablaba, la sacaría del tanque de agua. Entonces tendrás que usar tus pulmones para respirar, y así podré observar tu garganta. ¿Es eso lo que quieres? El rostro de Sevilla estaba lleno de una emoción torcida y enfermiza. La sirena temblaba de miedo. Con lágrimas confesó que podía hablar. Me llamo Mer. Su voz era tan melodiosa y cautivadora. Sevilla lo miraba fascinada mientras lloraba. Resultó que las lágrimas de la sirena no se convertían en perlas, como decían los libros. En los días siguientes, Sevilla no hacía nada más que observar y registrar la vida cotidiana de Mer. Sin embargo, desde que llegó, él no había comido nada. Por más que ella le ofreciera diferentes tipos de peces, él no tocaba ninguno. Sevilla comenzó a preocuparse. Tenía miedo de que la sirena, como su madre, se fuera de su lado en silencio. Hasta ese día, la sirena dejó de prestarle atención. Solo permanecía en silencio en el fondo del tanque. La ansiedad de Sevilla llegó al límite. Quería arrancar sus escamas una por una. Tal vez así él reaccionaría hacia ella, aunque fuera con un grito. Sevilla, fuera de sí, lanzó un libro contra el tanque, forzando a Mer a salir a la superficie. Te doy comida, te arrullo para dormir, y te hablo. Si me pides que me arrastre, me arrastro. Si me pides que llore, lloro. Incluso podría entregarte toda mi familia. Puedo darte todo, todo, excepto dejarte ir de aquí. Mer, asustado, comenzó a llorar. Los caballeros que custodiaban la puerta oyeron el ruido, y rápidamente entraron a verificar.
Sevilla, con una expresión fría, les ordenó que se fueran de inmediato. Su sirena, nadie podía, ni siquiera mirarla. El mayordomo informó al duque. Señorita Sevilla, se está volviendo cada vez más sensible por esa sirena. Si sigue así, podría ser perjudicial para su salud. Al día siguiente, Sevilla se levantó y descubrió que el tanque estaba vacío. Entró en pánico, no podía encontrar a la sirena por ninguna parte. Sus uñas casi se clavaron en la piel de una sirvienta. ¿Dónde escondieron a mi sirena? Al saber que Mer había sido llevado al lago por su padre, corrió hacia allí. Lo que vio fue a Mer sostenido contra una hoja de cuchillo, a punto de perder la vida. Cuando Mer vio la figura de Sevilla, sus ojos se llenaron de una alegría increíble. Sevilla, llamó su nombre con lágrimas. Su voz temblorosa, era la primera vez que pronunciaba su nombre. Su voz era suave y quebrada, como una pluma que cae lentamente, golpeando suavemente su corazón. Llevaba una dependencia incondicional, que la hizo sentir por un momento que ella era todo su mundo. Sevilla ignoró las objeciones de su padre. Con una mirada afilada como una cuchilla, barrió a los caballeros armados. Antes de que les corte las muñecas, guarden sus espadas. Se agachó lentamente, movimientos delicados como si manejara un tesoro frágil, y con cuidado abrazó a la sirena. El duque, frustrado, le ordenó que regresara, advirtiéndole que no se dejara engañar por la sirena. De lo contrario, su salud solo empeoraría día tras día. Sevilla miró a su padre directamente a los ojos, con un deseo posesivo casi desquiciado. Su mirada estaba cargada de una advertencia inquebrantable. ¿Piensas quitarme lo que es mío, padre? Quien se atreva a tocar a mi sirena, le arrancaré los ojos. Si alguien lo toca, también me quedaré con sus manos como recuerdo. Recuerda esto, padre, no permitiré que nadie se lo lleve, porque él solo puede ser mío. El duque intentó decir algo más, pero ella lo interrumpió. Si lo alejas de mí, te maldeciré incluso después de mi muerte. Sus ojos estaban llenos de una obsesión desquiciada, como si estuviera dispuesta a incendiar el mundo entero por él. Finalmente, el duque cedió y se marchó. Sevilla habló suavemente con Mer, persuadiéndolo para que volviera al tanque. Con paciencia, le explicó que era un lago de agua dulce, que no era saludable para él. Mer, aún asustado por lo que había pasado, negó con lágrimas en los ojos, insistiendo en quedarse allí. Le aseguró que su cuerpo estaba bien en el agua dulce. En el pasado, Sevilla habría visto sus lágrimas como algo tan hermoso, que no podía apartar la mirada, admirándolas con una fascinación enfermiza. Pero en este momento, sintió como si algo golpeara su pecho, provocando un dolor indescriptible. Se inclinó ligeramente y, con ternura, besó sus lágrimas, cediendo a su petición. Habían acordado que lo visitaría todos los días, pero cuando Sevilla regresó a casa, cayó enferma. Aunque su padre había permitido la presencia de Mer, no le permitiría salir en ese estado. Sevilla tampoco quería que Mer viera su fragilidad, así que solo podía escribirle una carta todos los días. Luego hacía que la sirvienta Daphne llevara las cartas al lago y se las leyera a Mer. Pero pasaron varios días, y la sirvienta siempre reportaba con la cabeza baja, que Mer no mostraba ninguna reacción. Ese día, la enfermedad de Sevilla empeoró. La sirvienta parecía preocupada en apariencia, pero en secreto había mezclado veneno en su medicina. Sevilla, sin sospechar nada, tomó la medicina y se durmió. No notó la mirada obsesiva y enfermiza de la sirvienta. El señor Mer dijo que quería volver al mar. Finalmente, la señorita podrá morir. Entonces podré llevarlo de vuelta al océano. Cuando Sevilla despertó, solo sintió un dolor de cabeza insoportable. La habitación estaba llena de velas. No había ninguna sirvienta a la vista. Parecía que todos asumían que ella ya había fallecido. Aprovechando que nadie la detenía, logró caminar lentamente hacia el lago. En ese momento, Daphne lanzaba piedras al agua, gritando furiosa porque Mer no había salido en los últimos días. Al ver que flotaban unos cabellos familiares en el agua, Daphne sonrió obsesivamente. Mer, curioso, le preguntó por qué estaba allí a esa hora. Daphne, emocionada, declaró que había matado a Sevilla. En sus ojos había un brillo de emoción incontrolable, como si hubiera logrado algo de lo que estaba muy orgullosa. Mer quedó atónito, como si lo hubieran golpeado con un rayo. Daphne no entendía su reacción. Si la señorita está muerta, puedes regresar al mar, ¿verdad? Mer, lleno de culpa y angustia, pensaba que aunque Sevilla lo había controlado, no merecía ese destino. Además, ella le enviaba cartas todos los días para consolarlo. Daphne lo llamó un tonto, pero Mer temblaba, lleno de desesperación e impotencia. Explicó que Sevilla se había vuelto así
debido a su propia habilidad. El rostro de Daphne mostró una obsesión enfermiza. Agarró el cabello de Mer con fuerza, temblando de emoción. Ahora finalmente eres mío. En el siguiente segundo, Sevilla apareció repentinamente detrás de ella y la atacó. Daphne se desmayó. Mer, confundido y atónito, se quedó inmóvil. Sevilla se agachó frente a él, como si estuviera mirando el único tesoro del mundo. Te extrañé tanto, Mer. Resultó que Sevilla había llegado al lago mucho antes. Se había escondido en las sombras. Cuando vio a Mer salir del agua y hablar con Daphne, una oleada incontrolable de celos y rabia llenó su pecho. Debería haberlo encerrado en el tanque, siempre al alcance de su mano. Que nadie más en este mundo, excepto ella, pudiera verlo. Incluso si debía morir, debería hacerlo frente a ella. Sevilla pensó que, Mer, al escuchar las palabras de Daphne, seguramente se alegraría de su muerte. Pero cuando vio que él se entristecía por su muerte, quedó sorprendida. Esa tristeza pura la tomó completamente desprevenida. Sentía como si alguien apretara fuertemente su corazón, a pesar de todas las cosas crueles que le había hecho. ¿Cómo podía reaccionar de esa manera? Al ver a la sirvienta acosando a Mer, Sevilla tomó un palo y se acercó. Mer intentó explicarle que Daphne se había vuelto así por su culpa. Tengo la habilidad de confundir a las personas. Como todavía no he crecido, no he aprendido a controlar bien esa habilidad. Tú también te volviste así por mi culpa. Sevilla se rió con amargura. Le dijo a Mer que había nacido de esa manera, que era una obsesión heredada de su familia. Todos en mi familia son locos. En ese momento, Daphne apareció de repente y empujó a Sevilla al lago. Mer quedó suspendido en el agua, sintiendo como su sangre se congelaba. En sus pupilas se reflejaba la figura que se hundía, como si todo su mundo colapsara en un instante. Por instinto, se lanzó hacia adelante, pero Daphne lo detuvo. Daphne le rogó que aprovechara la oportunidad para huir con ella, pero Mer se liberó, gritando con furia que nunca había deseado la muerte de Sevilla. No me iré contigo, herida. Daphne se fue. Antes de irse, golpeó la lámpara de aceite en el suelo. Las llamas se extendieron rápidamente a través del aceite derramado. Sevilla comenzó a hundirse en el lago. Pensó que moriría en silencio, pero en su visión borrosa, captó la figura de Mer. Esos ojos verdes esmeralda, ahora estaban llenos de un miedo y urgencia intensos. Sevilla lo miró fijamente, sabiendo que había sido ella quien lo atrapó en este lago. Pensaba que él ya la odiaba profundamente, pero en este momento, la urgencia y la ansiedad en sus ojos eran tan reales. Cuando el agua del lago llenó su boca y nariz, y la sensación de asfixia comenzó a invadirla, Mer se inclinó hacia sus labios. Le transfirió su aliento. El corazón de Sevilla luchaba entre la desesperación y el conflicto. Deseaba que esa calidez la rescatara del abismo, pero sabía muy bien que si sobrevivía, su obsesión y deseo de poseerlo solo se intensificarían, a medida que su conciencia se desvanecía. Cuando volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba en su habitación familiar. Las sirvientas la miraban con preocupación. El familiar candelabro en el techo la hizo sentir un poco confusa. No fue hasta que las lágrimas rodaron por su mejilla, que se dio cuenta de que estaba viva. Él la había salvado. El duque estaba a su lado, preocupado. Sevilla inmediatamente preguntó por el paradero de Mer. El duque comenzó a hablar con dificultad. En ese momento, un incendio estalló junto al lago. Mer protegió a Sevilla, mientras nadaba desesperadamente hacia la orilla. Al ver que un grupo de personas se acercaba desde lejos, intentó llamarlos, pero el humo lo asfixió. Después de una intensa tos, con una voz ronca y desesperada, gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. El duque le dijo a Sevilla que Mer había sufrido quemaduras en todo el cuerpo. Sus escamas estaban agrietadas. El médico dijo que había perdido la voz, y que tal vez nunca volvería a hablar. Al escuchar esto, el rostro de Sevilla se llenó de dolor y culpa. Mer, herido, fue devuelto al tanque de agua. Su cuerpo y rostro estaban envueltos en vendas. La cola que antes era hermosa, había perdido su brillo y se veía opaca. Sevilla se sentía profundamente culpable. Ella era alguien que buscaba la muerte, y no merecía que Mer la salvara. Pensaba que tal vez él ya se arrepentía de haberla rescatado, pero al mirarlo, lo que vio fue una expresión de alivio. No había odio en esos ojos, solo una genuina alegría porque ella estuviera viva. En ese instante, su garganta parecía estar bloqueada. Él era demasiado bondadoso, él valoraba todas las vidas. Incluso asumió la culpa de los errores de Daphne. Sevilla tragó todas sus emociones. Reprendió a Mer diciendo que no merecía salvar a nadie, porque ni siquiera podía protegerse a sí mismo.
Mer quedó paralizado, con el rostro lleno de dolor y tristeza. Pero Sevilla fingió ignorarlo y continuó burlándose. ¿Te arrepientes de haberme salvado? Los humanos te tratan con tanta indiferencia. Nunca debiste haberme salvado. Si podía lograr que Mer, en el futuro, dejara de lastimarse para salvar a otros. Incluso si la odiaba, estaba dispuesta a ser la villana. Sevilla siguió diciendo que los humanos podían ser muy malos. Si desde el principio hubiera sido capturado por alguien más, habría sufrido cosas mucho peores. En ese caso, incluso si estuviera en llamas, nadie se habría preocupado por él. Sevilla le entregó a Mer un símbolo de la familia. Le prometió que antes de morir lo devolvería al océano. De esa manera, incluso si alguien lo capturaba, al ver el símbolo de la familia, probablemente no lo lastimarían. Pensando que Mer no podía hablar ahora, Sevilla decidió enseñarle a leer y escribir. Al principio pensó que él se negaría a cooperar, pero para su sorpresa, Mer mostró gran interés en aprender. Y además, era muy talentoso. Se podría decir que tenía memoria fotográfica. Por lo tanto, las lecciones avanzaron rápidamente. Fueron los días más tranquilos que habían compartido. Incluso Sevilla tuvo la ilusión de que los ojos de Mer empezaban a mostrar algo de apego hacia ella. Sin embargo, la salud de Sevilla empeoraba cada vez más. Para que Mer no se enterara, cerraba las cortinas cada vez que recibía tratamiento. Incluso las consultas con los médicos se hacían en clave. Decían clases en lugar de diagnósticos, y nuevos materiales para referirse a medicamentos. Debido al empeoramiento de su enfermedad, el duque cambiaba de médico cada 4 días, pero los resultados no eran satisfactorios. El dolor de Sevilla no disminuía en absoluto, y su estado físico seguía deteriorándose. Ese día, se armó de valor. Corrió las cortinas del tanque para darle una lección a Mer. Sin darse cuenta, empezaron a hablar sobre la palabra familia. Mer, emocionado, le dijo a Sevilla que él también tenía una familia. En el vidrio escribió las palabras el océano, indicando que el océano es su familia. La expresión de felicidad y añoranza en el rostro de Mer hizo que Sevilla se sintiera aún más culpable. Bajó la mirada, y vio que el tanque estaba lleno de escamas caídas de Mer. Se quedó sorprendida. Estaba claro que si Mer seguía en el tanque, su estado físico empeoraría. Con dificultad, Sevilla le sugirió a Mer que volviera al lago. Dicho esto, se dispuso a llamar a alguien para llevarlo. En su desesperación, Mer de repente pronunció el nombre de Sevilla. Sevilla quedó atónita, se giró rápidamente y lo miró fijamente. Mer, incómodo bajo su mirada, intentó explicar con urgencia que no quería ir al lago, pero Sevilla lo interrumpió. Pensé que éramos muy cercanos, pero resulta que todavía me engañabas diciendo que habías perdido la voz. Todo era solo mi ilusión. Mer intentó explicar por qué había ocultado la verdad. Sevilla, con frialdad, cerró las cortinas. Ordenó que lo llevaran de vuelta al lago. No mostró tristeza hasta que Mer se fue. Su salud seguía empeorando. Incluso podía sentir que no le quedaba mucho tiempo. Habían cambiado muchos médicos. Finalmente, volvieron a la primera médica, Boumier. Boumier parecía estar muy preocupada por Sevilla. Ella misma había pedido al duque regresar. Todos los días animaba pacientemente a Sevilla a seguir el tratamiento. Pasó otra semana. Ya llevaba una semana sin ver a Mer. Sevilla lo extrañaba mucho. Escribía cartas diariamente y las enviaba al lago. Debido a la habilidad de Mer para influir en las personas, esta vez envió a un sirviente varón con las cartas. Sin embargo, un caballero informó a medianoche que había atrapado al sirviente varón yendo solo al lago. Estaba claro que la habilidad de Mer para influir no distinguía género. Ese día, el tío de Sevilla regresó. Aunque era su tío, tenía la misma edad que ella. De niños, se llevaban muy bien, pero como su tío era un hijo ilegítimo, la gente murmuraba que quería disputar la herencia familiar. Hace 2 años, su tío dejó la casa para buscar su propio camino. Esta vez regresó con muchos regalos para Sevilla. Sevilla eligió un brazalete decorado con conchas, pensando que era perfecto para Mer. Le contó a su tío sobre la sirena que tenía, pero su tío no le creyó. Pensó que ella estaba bromeando. Después de un rato, fue llamado por alguien enviado por el duque. En el camino de regreso a su habitación, Sevilla escuchó a su padre discutiendo con su tío. Parecía que la familia había ofendido a alguien importante. Había una posibilidad de que el emperador los eliminara. El duque creía que Sevilla, como heredera, debería quedarse y asumir la responsabilidad. Pero su tío no estaba de acuerdo. Quería llevarse a Sevilla. Las siguientes palabras de su padre rompieron el corazón de Sevilla. Sevilla no sobrevivirá este mes. De todos modos, su vida está por terminar.
como heredera de la casa del duque. Morir gloriosamente es la mejor opción para ella. La sangre desapareció del rostro de Sevilla en un instante. Se agachó, completamente deshecha. Había imaginado su final muchas veces. Quizás sería dentro de 3 años. O tal vez sobreviviría este invierno. Poder recibir la primavera del próximo año junto a Mer. Verlo sonreír por primera vez bajo el sol. Pero ahora, el tiempo se había vuelto cruel como un cuchillo rasgando un lienzo. Quedaban menos de un mes. Sus lágrimas cayeron en silencio. En medio del caos de sus pensamientos, surgió una idea clara. Si solo queda este poco tiempo, es necesario devolverlo al mar.